I also want to take the opportunity to congratulate Mr. Alberto Fernandez, candidate who has just won the elections in Argentina, in a country of great interest for air transport. In IATA, the industry, and we also speak probably on behalf of ALTA, we're ready to continue the close collaboration that we've had with Argentina over the last several years. We also want to thank the current government of Mauricio Macri for the vision that they've had over these 4 years in creating the Revolución de la Aviación, stimulating a great change in that country with regards to air transport. So we're looking to a positive, continued future in Argentina. Let me start with the first couple of slides just to give you a little bit of indications in terms of how we are, and just a synopsis in the first slide. We all do know that air transport is vital to Latin America and the Caribbean. It has become a significant enabler of regional economic growth, generating close to $156 billion in GDP and supporting close to 7.2 million jobs. Many of you are from the region or have been to the region and clearly understand that air transport is the most efficient and safest mode of transportation in our region. We don't have the luxury as other regions, as in Europe or North America, with modern rail systems or highway systems that we could utilize here in the region. The power aviation, as we know, has connected this region with more than 160 cities around the world on 2.6 million flights per year, fostering both business growth, people-to-people ties, and personal journeys of discovery. And I'll show you a slide a little bit later on how air transport has been growing in this region and positively contributing to that economic wealth. But we do need to allow aviation to be that economic engine for economic growth, cultural development. We need our governments in Latin America, in the Caribbean, to be smart about the regulations they're implementing in their countries regarding air transport. We need to ensure that the right infrastructure is put in place. Over the last several years, we've spoken quite a lot about airport infrastructure, but our region is becoming even more needy on the area of air traffic, so on the air side, on the airway routes. So we both need the right infrastructure on the ground as in the air. This needs to be done in a quick manner in order to maximize the benefits the industry generates at a reasonable cost. We cannot continue to pay some of the prices, or we cannot continue to be seen as a cash cow or the golden goose industry as we have been perceived. We want to be an economic enabler. We want to be a good business partner of the governments in Latin America, but they need to treat this industry a bit more kinder than they have in years. The industry is going to continue to grow. And when you look at growth, in 2017, we crossed this threshold of 20,000 connections around the world. This year, it's expected we'll connect 22,000 connections. That's more than double of the connectivity that we had 20 years ago. When we think about 20 years ago, it's not that long. How far this industry has gone, how much more connectivity there is compared to what we had back then. Our very big world has become much smaller, better connected since then. At the same price, fares have gone down. It is cheaper to fly today. It is more competitive to fly today than any time in its history. We've cut the cost in almost half in those last 20 years. So we're connecting customers and passengers to more places around the world at more economic prices. And obviously that is enabling more tourists, more trade capital, and the exchange of ideas. But we also heard Pedro this morning in his State of the Union speech talk about, while we're growing, there's more connectivity, more airplanes are going to fly. The industry is still a very difficult, competitive industry. And
Pedro was talking about the 50 cents that the industry is making on their flights for profits per passenger. And that's for Latin carriers. And you can see here in the graph, North American carriers, their gains are very different, $14.80 per passenger. Europe, close to 6.7. Their numbers have gone down somewhat. Industry, the average is $6.1. So it's a very competitive market, and when we compare our industry to the benefits or the profits that an Amazon, a Google are making, and McDonald's, and we as collective, as one industry, we don't even get to half the numbers that these single entities are making on their own. We can see what the challenges are. And when we look at Latin American carriers, some of the very best run carriers, managers who have been leading these teams for a long time, great interest from the investment world to invest in Latin American carriers, but we see the barriers that they have. Expensive operating conditions, regulatory frameworks, which do not help them to continue to be more flexible, more efficient, and infrastructure that's not letting them grow at the same rate as some of the peers in other regions are growing. So very low margins, and the forecast, although somewhat better for the region, not something we can certainly celebrate. But the future over the next 20 years, and we've heard quite a lot, that air passenger travel will more than double over the next 20 years. Certainly in Latin America, we are going to see those benefits. We will be one of the fastest growing regions around the world. So the opportunities and the potential is certainly there, as long as we have the capabilities. And Pedro and Luis Felipe in their conference has talked about, as the middle class continues to grow, we will have more people that continue to travel. And we still have a long way to go, but the opportunities are there. Here you see the average annual trip frequencies per capita. So basically, families traveling on a yearly basis. And we look at our region, we have seen growth in the last couple of years. When we compare 2010 to 2018, every country in Latin America has grown in a positive manner. The two countries with the highest travel per year, Panama and Chile. And when we look at a country like Brazil, where we only have 0.5 trips per year in a country of 200 million passengers, we've crossed the barrier of 114 million passengers, what ALTA showed this year. Huge amount of opportunity. But when we compare ourselves to more developed regions, the United States has 2.5. Canada, a country of 42 million, 36 million people, population, comparable to some of our countries in Latin America, and they travel 2.6. And then some of the leaders in Spain traveling 4.4. So these are the numbers that, as a region, we should be looking at. How does government and industry work together to give the capabilities to continue that middle class growth, so we can have more families and more people traveling on an annual basis. In terms of that growth over the next couple of years, I am happy to share all these numbers shift quite frequently, that we have both Mexico and Brazil as top 10 domestic markets over the next 20 years. Brazil, currently ranked number 6, will surpass Japan over the next couple of years, around 2025, as the 5th largest domestic market in the world. Mexico, you can see, is currently ranked number 9, will disappear for a period of time, and then will come back to be in the rankings around 8th in terms of domestic market, and they will surpass Russia. So these are, from our point of view, very positive opportunities that we have from our two most important markets in terms of growth and how their domestic markets will continue to grow. With regards to the international side, we don't have any of the countries in Latin America within the top 10 countries in international traffic. But the domestic side, we are quite pleased to see
that favorable growth coming our way in the region. With regards to country-specific potential growth in the region over the next couple of years, you saw the travel per capita. Here you see the total growth. Panama will continue to lead the way, and 5.5% growth. 10 million new passengers will travel in that country. So we consider you build the right hub, you put the right infrastructure with the right regulatory framework, an airline that continues to grow, and people will travel. And I think Panama continues to be that example of éxito, of success for the rest of the region to follow. Proactive government with an air transport agenda as a priority, an airline that continues to grow with connectivity, better service, and an airport that is there to accommodate that growth, has the success today and in the future. Peru has huge potentials as well, 4.3, 26 million new passengers, Colombia 40 million, but then you begin to see in Mexico and Brazil, and this is where the game changers are, where you have the largest economies, where the middle class begins to grow more and more, and you have more passengers traveling in those markets. So, as you can see, favorable opportunities in the region, above the global average in most cases, and these numbers can certainly change for the better or for the worse. You all know very well, probably no other region suffers more from social, economic, political challenges on a regular basis than Latin America does. And we're so dependent on what happens locally, but also externally in terms of our numbers, that they can shift very quickly. An election in Argentina can have positive or detrimental effects. We'll have to see. An economic crisis in Brazil affected the entire region. The strengthening of the U.S. dollar in the U.S. has implications in terms of how the airlines can make money or lose money. So it's a very fragile region, dependent on external and local market conditions. But again, this growth will only take place if things stay as right infrastructure, at the right cost, and a regulatory framework that permits the industry to continue to grow in a free and liberalized manner. Some of the challenges that we have, I won't go into them because of time. We know most of them. Safety, security. You heard FAA Administrator Steve Dixon talk about what his number one agenda is. Safety certainly has to push that mindset down to the region. We have done quite a lot on safety here in the region, with different types of safety audits being implemented by our airline members and governments. Security is an area that we need to become much more harmonized. Probably that's one of the number one agenda items that we have government intervention. When we travel today, the security procedures that we have in play are very different from country to country, and an area that we need to make sure that we're able to harmonize. Infrastructure, I've talked about. Cost, I talked about. Then we have disruption. Again, it goes back to the social, political, economics. We are a region that is very volatile to dramatic, drastic, and quick change. The industry has done a very good work in the best way to always adapt to those changes, and we will continue to do that. And then the value of aviation, how aviation is actually perceived. And unfortunately, many times our industry is not perceived in the right way by governments, by customers, and we as an industry need to do a better job to tell the right story. That in this region, without aviation, connectivity would be almost non-existent within the region and to other parts of the world. So we're hoping to be able to tell that story, that connectivity is a force for good, it gives us business opportunities, it reunites families. So those are the challenges that we foresee in the region over the next couple of years. Our Director General says quite frequently, flying is a business of freedom, and we truly believe that as an appropriate slogan for Latin America. Environmental sustainability is an area that it has a lot of visibility in Europe. Not the same here in Latin America yet, but it's something that we are taking as a region very seriously. The industry has worked very hard
You heard Pedro this morning talk about the investment in modern airplanes, some of the youngest fleets. We've implemented an example in Colombia, the airspace redesign, working with the government, less CO2 emissions. A flight today produces, as you can see, 50% CO2 than it did in the 1990s. But we're still scrutinized in a very aggressive manner. So the industry needs to do more. We need to work with governments more. Governments need to take their role of responsibility, making sure that we have the right infrastructure in place, more green field airports coming online, able to modernize the airspace so we can shorten our distances, provide the fuel alternatives. That needs to be government incentives supported, and we have the opportunities if we can move down that avenue. Lastly, being in Brazil, we've heard quite a lot about Brazil over the last, this morning, over the last couple of days. One of our most important economic engines of the region. A lot of the big growth in this region is in Brazil, dependent on Brazil. I won't go too much into it, but Pedro went into it. We heard the minister this morning talk about some of the activities that they're undertaking to continue to help the growth in Brazil, a country, again, of 200 million people, huge potential for growth, but we need to continue to create an environment that growth can take place in a healthy manner. With good airport airspace efficiency, fuel costs coming down, the ancillary services or other regulatory opportunities that they can go through the judicial process of approvals. This is the country with the most legal lawsuits in the world, more than any other country by far, and we need to work as an industry closer with the judicial system, with the government, to change the regulatory statutes in that area. That makes it very uncompetitive when airlines pay a significant portion of their legal fees to one country, superseding any other country around the world. And with that, I do want to share with you, I know we share this with the press on a regular basis, our 2019 studies of the benefits of aviation, the economic benefits per country are now out. These are the, I believe, 11 countries that we updated this year. In 2020, we'll be updating another 11, 12 countries. But these are the countries that have now been updated, showing what the value of aviation, the economic benefits that aviation is contributing to each of these countries. And with that, I am more than happy to take any of your questions on any matter in Brazil or any part of the region. Before we go to the Q&A, I believe we now have Spanish and English translation. So if anyone still wants to grab a headset before we start, and I think we have one microphone for the room. So please raise your hand and mention the publication you're working for. No questions? Oh, yeah. Magdalena? Hola, Magdalena Espinosa del Diario Financiero. Yo quería preguntarle específicamente por el tema de los últimos sucesos en Chile, sobre las protestas y todo eso. ¿Cómo va a afectar, o sea, ya la tasa de ocupación en el país bajó producto de estas manifestaciones de las aerolíneas? ¿Cómo le afecta a la industria chilena los últimos sucesos de manifestaciones y protestas? ¿Y cuáles son las pérdidas que va a tener también las aerolíneas en específico? Bueno, obviamente, desafortunadamente lo que ocurrió ha tenido un impacto, afecta a la imagen del país, tiene un impacto operativo para las líneas aéreas. Chile no es la única excepción, hemos tenido un año un poco revuelto en nuestra región, bueno, a nivel global, el tema de demostraciones y sin duda los ciudadanos tienen su derecho en expresar sus opiniones. Lo que siempre nosotros desde el punto de vista del transporte aéreo intentamos es que se pueda mantener, que no se utilice nuestra industria como un rehén para manifestar, porque tiene un impacto de conectividad
al país. Y eso nos ha pasado en Barcelona y en otras partes de la región. En el caso de Chile, el aeropuerto estaba funcionando, pero la conectividad de la ciudad al aeropuerto estaba parado. Así que tiene un aeropuerto que está operando listo para los vuelos, pero no hay pasajeros. Tiene un impacto. Y pues obviamente es un área donde la industria tenemos que trabajar conjuntamente con el Estado para asegurar que esa vía de comunicación ciudad-aeropuerto, aeropuerto, resto del país, resto de la región del mundo, se pueda mantener. Porque es la manera, la fuente más segura que podamos seguir produciendo a la altura que se espera de los consumidores. Ricardo Dolpiano, Aviacionline desde ALTA.com en Chile. Asociado a lo anterior, quisiera saber cuál es la evaluación que tiene IATA respecto a la conectividad aeropuerto-ciudad, tanto en Chile como en otros países, y cuál es la situación más grave que pueda existir o que existen mayores desafíos. Chile ha sido un boom, ha sido uno de los mercados que más ha crecido, con Panamá en los últimos años. Hemos visto que el ultra low cost ha tenido unos cambios importantes en Chile. El mercado internacional hacia Chile también ha crecido, con nuevos entrantes internacionales. Está, yo creo que en un momento muy positivo el país. Vamos a seguir viendo un crecimiento internacional, puede ser no tan radical como hemos visto en los últimos años, pero un crecimiento bueno. A nivel doméstico también creo que es muy bueno. Hemos empezado a ver la conectividad más directa entre ciudades secundarias, no teniendo que ir por Santiago, y eso pues también es un buen ejemplo. Seguramente el reto más grande que va a tener Chile en este caso es la infraestructura de los aeropuertos secundarios, y ahí es donde tendremos que, como industria, enfocarnos, sin olvidarnos el aeropuerto de Santiago, que bueno, hemos tenido nuestras dificultades, ahora ya tenemos un alineamiento un poco más claro, pero ya tenemos que ir pensando cuáles los siguientes pasos. No nos tenemos que olvidar, no podemos cometer los errores que hemos cometido en otras partes de las regiones, creyendo que la construcción de una terminal nueva ya nos ha solucionado el problema para el futuro. En el momento que abremos la terminal nueva en Santiago, ya vamos a estar llegando a índices de saturación o de capacidad, y ya tenemos que empezar la planificación para el futuro. En Santiago seguramente uno de los temas más importantes es el espacio aéreo, cómo podemos utilizar más eficiente las dos pistas de una manera dual, a la misma operación, a la misma simultánea, muchas gracias, que no lo estamos haciendo en estos momentos. Pudiendo hacer esto, podemos incrementar la capacidad. Así que esos son 2 o 3 temas que IATA, la industria ALTA, estamos trabajando con las autoridades en los próximos, sobre todo en el próximo año. ¿Qué tal? Juan Tolentino, de la revista Expansión en México. En su previsión para 2038 ubican a México en el 8º lugar dentro del top 10 en vuelos domésticos. ¿Tienen alguna estimación o previsión de qué ciudades en México podrían repuntar en este escenario, tomando en cuenta que pues, la capital del país ya tiene infraestructura pues, bastante saturada, o esta previsión que ustedes tienen ya estaría resolviendo este problema en la infraestructura? Gracias. El crecimiento llegará si tenemos la infraestructura adecuada. Tenemos que ser claros con ello. Es una proyección donde podemos estar en 20 años con la infraestructura necesaria. Obviamente vamos a ver crecimiento en Monterrey, vamos a ver crecimiento en Guadalajara, Tijuana, Cancún, eso sin duda. Pero la mayoría del crecimiento va a venir de DF. Y tenemos que asegurarnos que tengamos la infraestructura adecuada para acoplar ese crecimiento. Texcoco era el plan que tenía la industria para poder recibir ese crecimiento, ese aumento año tras año hasta el año 2038. En estos momentos estamos esperando al gobierno que todavía define el sistema aeroportuario que quieren implementar de los 3 aeropuertos, pero no está claro quién va a ir quién va a ir a qué aeropuerto, cómo se van a utilizar. Tenemos una idea que la ICM puede ser que se quede como el internacional barra algunas operaciones domésticas, pero con la infraestructura que tenemos hoy en día en DF no se va a poder cumplir con las expectativas. Tenemos que conocer qué va a ser la definición de Santa Lucía, cuánto tiempo se va a tardar, cómo se va a utilizar la operación mixta militar,
y cuál va a ser el rol de Toluca. Todavía hay mucho que ver y seguramente un tema que no se habla tanto en México, hablamos más con el tema de infraestructura porque es algo que se puede tocar, se puede ver, es el tema del espacio aéreo. El tema del espacio aéreo es un tema de prioridad para IATA, la prioridad de las industrias en los próximos años. Si hoy ya es complicado operar en el espacio aéreo mexicano alrededor de la ciudad con un aeropuerto, las condiciones se van a hacer mucho más complejas con 3 aeropuertos. Y lo primero que vamos a tener que asegurarnos es la seguridad aérea. Y 2, cómo podemos maximizar la eficiencia en un terreno muy complejo. Gracias. Seguimos con 2 preguntas en la primera fila, and then I think, John, you had a question in English? Okay, so we'll do 2 in Spanish, and then we'll come to you, yeah? Yeah. Hola, Daniel de A21. En parte ya contestó un poco de las preguntas. Justamente en la misma gráfica que comentaba Juan, se ve que México cae del top 10 de conexiones domésticas. Las causas principales de esto es, en parte, la falta de infraestructura, es principalmente esa parte. Sí, es una combinación de falta de infraestructura, crecimiento en otros mercados que vayan subiendo, incrementando un poco más rápido y después lo que es la expectación de México. Si hubieran visto este slide hace 5 o 6 meses, México ni siquiera estaba en el top 10. Así que depende mucho de la situación económica, política, cómo está el mercado en estos momentos, que un país puede estar dentro y pocos meses después puede estar fuera. Yo creo que es una combinación de infraestructura, crecimiento de otros mercados en un corto plazo, comparado al crecimiento de México más a largo plazo. ¿Qué tal? Aldo Munguía del periódico El Financiero Bloomberg, también de México. Preguntarte, usted, el gobierno mexicano ha dicho que la IATA ha tenido acompañamiento para esta redefinición del espacio aéreo en México. Preguntarte si esto es verdad, si ustedes conocen este estudio de reestructura del espacio aéreo, como ellos dicen, y cuál ha sido el papel de la IATA que ha desempeñado para el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Gracias. Bueno, estamos participando, ha habido un giro importante desde cuando tuvimos nuestro Aviation Day en México a comienzos del año. Hay mesas de trabajo, se está trabajando de una manera más transparente, más cooperativa. El tema del espacio aéreo de México han compartido lo que había hecho NAVBLUE, pero son expectativas, no hemos empezado a trabajar en lo que es la masa actual. ¿Qué vamos a hacer con un aeropuerto hoy, que es la ICM? ¿Qué se va a hacer cuando entre el segundo y el tercero? Lo que no podemos hacer, como se dice en inglés, un plug and play. Aquí se tiene que hacer una evaluación sistémica, técnica, que la industria esté participativa, las líneas aéreas. Vamos a tener que volar los procedimientos en los simuladores, no hemos llegado a este punto todavía, no conocemos cuáles van a ser los puntos de llegada, salida, si entra o cuando entre Santa Lucía al concepto operativo, cuál va a ser los procedimientos de llegada, salida y cómo van a impactar al aeropuerto actual. Todavía hay mucho que ver. Hemos ido avanzando, pero todavía tenemos que tener esa confirmación de las autoridades cuando entra el sistema aeroportuario a trabajar 100%, cuando entra a Santa Lucía, quién va a operar en Toluca, quién va a estar en el AICM y cuáles van a ser las mejoras. Y tendríamos que establecer un timeline para esos trabajos. Todavía ni siquiera conocemos los timelines. Es decir, no hay nada claro. El tema es, estamos conversando, estamos hablando, pero no tenemos una definición de cuándo se va a empezar a implementar la visión que tiene el gobierno. Gracias. Hi, John Hemmerdegger from Flight Global. Maybe touch on 2 countries, one Brazil, we could talk about a little bit whether you have seen some of the improvements that have been talked about today, how those lead into your future forecast and whether we really are turning the corner, and also could you touch on the Venezuela situation and how you see that market right now, and what's
sort of some color around the forecast there. Okay, I'll start with the easy one, is Venezuela. Not that Brazil is complex, it's just more interesting, I think. Venezuela is, unfortunately, traffic has plummeted. We have 4 member airlines still operating to the country. There's no U.S. presence. The government has made no attempt to seek collaboration or approach to bring the industry in terms of helping stimulate market growth or more connectivity. We certainly do understand that Venezuela has many other problems at this point. The money that are owed to the industry are, for all practical terms, lost at this time. If there's ever a political change, certainly there will be a theme of discussion then. But unfortunately, domestic service is becoming non-existent. Costs are high. Very little connectivity with the rest of the world. As I mentioned, 3 European carriers are operating still there, not daily, all of them, and then you have 1 carrier from the region that is maintaining connectivity within the region. So, unfortunately, as we've said many times over the years, Venezuela has slowly disconnected itself from the rest of the world. Its aviation industry is in havoc, very poor oversight, so not much more to say. Brazil, very different. From a standpoint of growth or airline sustainability, good international growth. We're seeing a good recovery. We're seeing the international side slowly building up. We're seeing the domestic side slow growth, but responsible growth. So things are beginning to get in order. Remember, apart from the social, political, economic, we also had Ocean Air or Avianca Brazil go under. That had a significant impact on the market. That had to recuperate with other airlines kind of getting into the market. But we are seeing good growth. We see a very proactive regulator who had done its best to modernize its aviation regulations, bring it up to the global standards. The one ask we would probably say to government is, please take this industry seriously. Please consider us a business partner. We will help you stimulate economic growth. We will bring connectivity. We will make Brazil look good. Those countries in the region that have done that in the past are enjoying the benefits. I've given you a couple of examples. So we need government here in Brazil, we need the Congress to look at aviation as an economic enabler. Aviation is not a cash cow industry. You can see the numbers. But we need aviation to act freely like other businesses do in Brazil or other parts of the world. We have no problem that regulators ensure that we have the tightest safety oversight mechanisms in place. We want to make sure, we want all airlines to be having the same levels of safety. But when it comes to commercial, when it comes to connectivity, when it comes to growth, let the industry compete without the barriers that we're given consistently. If we're able to do that, infrastructure is improving in this country. We're seeing it throughout. International growth is coming, not only to the big city centers, but we're seeing it to secondary cities. It's a huge country that's dependent on air connectivity domestically and international. So if we're able to get these ingredients into order, we'll be able to see. And you'll begin to see, you haven't asked, but I'll answer. You begin to see ultra low costs coming into this market. And you don't see that type of emergence as you've seen it in Argentina, Chile, Colombia, Mexico, because the barriers here are still very high. It is very expensive. You heard the cost in terms of fuel. This is the country that has more legal lawsuits or customer complaints in the world, and which pushes up the prices of the airlines operations in the country. These are things that we need to overcome. We need to work closer with government, and we hope to do that over the next couple of years. As you can see, Brazil has tremendous potential on the domestic side. It'll become the number 4 or 5 country in the world, in the region. And I certainly
would say that it has the opportunity, number 4, it certainly has the opportunity even to break into the top 10, who knows, in the next 20 years in the top international market. Again, if we do things right, and aviation can be that business partner that we want to be of this government and the governments to come, the opportunities are there. 3 more questions. Catiusca Hernández de La Prensa y Informe Aéreo. Quería saber esas expectativas de crecimiento de Panamá, cómo ustedes las describen con los retos que tienen, que todavía no se ha reordenado el espacio aéreo. Hoy se anuncia una inversión para una tercera pista, pero tiene muchos pendientes. Es difícil siempre ser el número 1. Todos quieren ganar a Panamá. Bueno, tiene retos como cualquier otro país. En el sentido, hay una terminal nueva que se va a abrir. En el momento que se abra ya vamos a estar prácticamente en saturación también. Tenemos que planificar el futuro. Pero lo importante es abrir esta terminal, mirar cómo podemos ya empezar a desarrollar un plan de construcción para la tercera pista y, más importante, el espacio aéreo. El espacio aéreo se ha convertido en una que está empezando a causar demoras en Panamá. Y Panamá ha sido utilizado siempre como un hub muy eficaz de la manera que se estaba utilizando. Pero ahora ya con las ineficiencias del espacio aéreo se está convirtiendo en una prioridad. Y para IATA es solamente de las 2 o 3 prioridades más importantes que tenemos en la región con referencia a tránsito aéreo. El gobierno ya ha anunciado que la aeronáutica civil va a tomar control del proyecto, no se va a hacer por terceros, y IATA ya nos hemos comunicado con las autoridades que queremos participar, queremos colaborar en esa área, pero es fundamental, si el crecimiento va a seguir de la manera que hemos estimado en Panamá, necesitamos una combinación espacio aéreo pista terminal que funcione de una manera eficaz en breve, porque ya estamos llegando a puntos de saturación. ¿Y esos 10 millones adicionales de qué se trata? ¿Es a largo? En los próximos 20 años. 10 millones de pasajeros nuevos, panameños. Buenas tardes. Buenos días. Roberto Valadez de Milenio, de la Ciudad de México. Peter, hace unas semanas el presidente tuvo un evento donde ya incluso se inició la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, pues a ver tu opinión respecto a que se haya iniciado una obra con todas estas dudas, ¿no? De que no se conoce el espacio aéreo, no se conocen, no sé, el edificio terminado. Entonces, saber tu opinión respecto a el inicio de una obra pues con muchas dudas. Y otra, que mencionabas que esta perspectiva era con el nuevo aeropuerto de Texcoco, con pues, el plan del gobierno para los próximos 6 años con estos 3 aeropuertos. ¿Cómo calificarías el futuro de México para los próximos 6 años? ¿No? Si es prometedor, dudoso, ¿cómo lo calificarías? Bueno, el tema de Santa Lucía también es un tema de logística que nos viene encima. Hay pocos aeropuertos, prácticamente ya no se ven que aeropuertos de una magnitud como Santa Lucía va a ser que se comparte civil con militar. Y eso viene con una logística muy complicada, porque las necesidades de la parte del sector militar son muy distintas a las necesidades de la parte comercial privada de transporte aéreo. En nuestra parte se requiere pues una terminal que tenga servicios para los pasajeros, tiendas, etcétera. Se requiere un tipo de seguridad, security, muy distinto al security que se solicita a nivel de ejército. Y la manera que los pasajeros se van moviendo, las terminales, las plataformas son distintas. Así que a nivel operativo, la logística operativa es muy distinta y todavía no conocemos eso. Y eso tiene que ser un punto de los principales que vamos a tener que atacar desde el comienzo, porque las necesidades militares a las necesidades comerciales son totalmente distintas. Y por eso no vemos a nivel global aeropuertos que son compaginados por las dos entidades. El primer paso. Segundo, pues la infraestructura. ¿Cómo se va a ir construyendo? ¿Para cuántos pasajeros?
las pistas, qué efecto van a tener en el momento que despegue el primer avión, tenga un impacto con el aeropuerto actual, sí o no, y el espacio aéreo cómo se va a manejar. Se va a convertir mucho más complejo y por eso para nosotros los dos puntos más importantes en México es la definición de cómo se van a utilizar estos aeropuertos, cómo vamos a incorporar los 3 aeropuertos al sistema de tránsito aéreo y cuál va a ser el timeline de implementación. Para nosotros es lo más importante que tenemos en estos momentos. ¿El futuro cómo lo calificarían? Yo creo que el futuro en México es bueno, hemos visto un crecimiento y hablamos mucho de F, pero también Cancún estamos llegando ya a números de saturación y tenemos que también cuidar Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, que son aeropuertos que van a seguir creciendo, que tendrán que seguir creciendo porque los 100 millones de pasajeros nuevos que van a empezar a volar a México, desde México, en los próximos 20 años no podrán ser acoplados 100% por DF. Esos pasajeros también vendrán de otras partes de México o volarán a otras partes de México. Y tenemos que asegurarnos que la infraestructura que tenemos en esas distintas ciudades también nos permita crecer. ¿Solo en Cancún se ve saturación? Estamos empezando a tener saturación. Cancún es, yo creo que uno de los puntos de éxito regional que hemos visto, que no se habla mucho, pero que es un destino muy popular a nivel global. La conectividad en Cancún hoy es global. Estamos viendo tráfico de todas partes del mundo y quiera o no, Cancún ha ido creciendo de una manera muy responsable, se han añadido terminales, pero bueno, llega un punto que la capacidad empieza a exceder. Lo que tenemos que hacer en Cancún, como en otros aeropuertos, es evaluar los planes maestros, asegurar que esos números están dentro de las estimaciones que tenemos para crecimiento y si no están, tenemos que ir adaptando para asegurarnos que ese crecimiento pueda ser acoplado en el futuro. Y nuevamente, a nivel regional, es el error que hemos siempre cometido, que siempre hemos esperado hasta el último minuto para mejorar los servicios de infraestructura. Buen día, Pablo, de Aviacionline. En palabras del presidente electo argentino anoche, se espera una vuelta del proteccionismo hacia la aerolínea estatal en Argentina. ¿Hay algo que desde IATA se pueda estar trabajando de forma proactiva? Bueno, nosotros no entramos en la manera que se lleva a cabo una línea aérea. En este caso es una decisión gubernamental. La aerolínea argentina es un miembro de IATA, obviamente un miembro importante para IATA, que contribuye de una manera muy positiva al sector del transporte aéreo. Nuestro mensaje, y ya hemos tenido unas reuniones preliminares con el gobierno que ha sido elegido el mes pasado, es poder seguir colaborando como hemos hecho en estos últimos años. Es importantísimo que el tránsito aéreo, el transporte aéreo con el turismo tenga la habilidad de seguir creciendo de una manera positiva. El país está pasando por un momento difícil, pero tenemos la esperanza que el país saldrá de la crisis. Y nuevamente el transporte aéreo será un modo de transporte importantísimo. Y ya lo es, ya lo estamos viendo la conectividad dentro del país, lo que ha permitido compañías como Aerolíneas, LATAM, los otros low cost que han entrado al mercado, empezar a operar entre ciudades que no se operaban en el pasado. Y eso está permitiendo mejor conectividad dentro del país. Lo estamos viendo, Tucumán a Córdoba, por ejemplo. Y eso, si nos permite tener esas condiciones de crecimiento, va a ser bueno para el país, va a haber mejor conectividad. La conectividad internacional también está mejorando, está incrementando, pero se tiene que cuidar. Si empezamos ahora, vamos a decir, 100% proteccionismo, donde los costes van a subir, no se va a poder crecer, no vamos a encontrar en una situación difícil. Tenemos mucha esperanza en este nuevo gobierno, queremos trabajar con el gobierno, queremos compartir, queremos conocer mejor la visión que tienen ellos y después también compartir con ellos nuestra visión. Ya con el gobierno que ha sido elegido, ya hemos hablado que en el mes de junio nos gustaría hacer un Aviation Day en Buenos Aires, como hicimos con el gobierno anterior y hemos hecho con los anteriores, porque nos va a permitir allí crear una agenda conjunta
industria-gobierno que nos permita tener esa visión para trabajar conjuntamente durante los próximos 4 años. Nada más de sí, 2 más y después tenemos a alguien que quiere preguntar en portugués. ¿No? Ok. ¿Listo? Hola Peter, buenos días. Miriam Paredes del periódico Excelsior, México. En la semana pasada se inauguró, digamos, la obra de Santa Lucía y la meta que ellos plantean para terminar el aeropuerto es 2021. Desde IATA, esa meta es realmente viable y esa sería una. Y la segunda es, unos meses previos, ellos habían dicho que ustedes, o sea, IATA habían dado ya el aval como para Santa Lucía. Sin embargo, pues lo que dicen ustedes es que no tienen mucho conocimiento al respecto de lo que es ese proyecto. Entonces, saber realmente a qué se refieren ellos con ese aval que ha dado IATA y qué se requiere o qué sí que requerirían para que en realidad IATA avale ese aeropuerto. Bueno, el aval que damos es que el gobierno ha tomado una decisión que México no va a tener un aeropuerto, pero va a tener 3 aeropuertos y nuestro aval es que vamos a cooperar con las autoridades mexicanas para asegurarnos que el sistema aeroportuario que se implemente en el país sea el más eficaz, más eficiente y que demos un servicio adecuado a nuestros miembros de la línea aérea y a los consumidores, los pasajeros. Ese es nuestro aval, de poder ayudar y aportar a un plan que el gobierno ha desarrollado, que ha definido y que ha tomado, y nosotros estamos ahí pues para seguir los pasos de un plan que se nos ha dado, que es distinto al plan que teníamos hace unos años. Nos tenemos que adaptar como industria, pero como había dicho al principio, necesitamos más definiciones. Tenemos que conocer mejor un proyecto de Santa Lucía en 2 años o año y medio. Es un reto importante. Es un reto porque nuevamente la logística que hablé hace unos minutos se tiene que cumplir en un plazo muy corto, se tiene que certificar el aeropuerto, las líneas aéreas se tienen que preparar, la misma autoridad tiene que solicitar a IATA el código del aeropuerto, hay una serie de condiciones que tiene que cumplir el Estado para certificar el aeropuerto. Y 1 año y medio, no digo que no es imposible, pero es un reto bastante grande para poder cumplir en ese tiempo. Para la industria siempre hemos dicho, mejor hacerlo despacio, con una buena plataforma de éxito, que no hacerlo rápido y nos encontremos con un servicio, una infraestructura que no sea la adecuada que busca el consumidor, las líneas aéreas y el mismo Estado. Santiago García Rúa, Aviación News, complementando la pregunta de Pablo. Este año se acepta, si bien no es oficial la cifra, se acepta como que Aerolíneas Argentinas va a perder $600 millones y que va a recibir subsidios oficialmente aceptados por $320 millones, pero ya hay un crédito por 100 millones que va a estar en los $500 millones. En la Argentina obviamente eso genera una gran discusión entre el resto de las compañías, las 3, 4 low cost, las otras que ya estaban, las TAM y todo, de tener empresas que se tienen que mantener por sus propios medios y una empresa que no tiene problema de fondo porque siempre ese mismo problema obviamente también se puede trasladar a la región, porque de repente hay empresas que tienen que vivir con lo suyo y hay empresas de repente que reciben subsidios. ¿Cuál es la posición, la visión de IATA sobre que haya empresas que son subsidiadas y haya empresas que tienen que vivir de lo suyo? Creo que en Europa ya alguna vez se manejó bastante esto, pero acá no. Bueno, no sé si te va a gustar la contestación mía, pero bueno, voy a intentar. Aerolíneas es un miembro de IATA, es línea aérea bandera del país, subsidios del gobierno. Tengo otros miembros en el país que son privadas, públicas, que son miembros de IATA. Nosotros no entramos en los temas económicos financieros de cada compañía, cada uno tiene que tomar sus decisiones. Lo que sí hablamos de la involucración del Estado es que haya lo voy a decir en inglés, un fair playing field, que las reglas del juego
sea la misma para todos. Es lo que pedimos siempre. No, IATA no va a entrar en el negocio de la línea aérea. Entendemos que el gobierno tiene su derecho para tomar decisiones, pero si la industria va a crecer en beneficio de sus consumidores, que el país pueda beneficiarse de ello, las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos los actores que participan en este teatro. Si no lo hay, hay suficientes ejemplos a nivel global que demuestran lo que ocurre. Sé que puede ser que no te haya gustado mucho, pero bueno. Entiendo la posición. Pero es lo que hay. Y los ejemplos existen. Existe en el país, región, global. Fair playing field, reglas de juego que son, y da igual si el Estado o no, pero si el Estado pone las reglas de juego que son transparentes, que son de la manera balanceada para todos, hay competición. La competencia es lo que tiene que existir, abierta. Lo que también diría, las barreras que tenemos. Y nuevamente en Argentina es una situación complicada por el tema de los sindicatos, que eso es un impedimento que tenemos que trabajar. No es solo un problema de Estado, es un problema de Estado-industria que tenemos que trabajar para poder llegar a un plan de acción que nos permita que el transporte aéreo en Argentina pueda seguir creciendo el boom y que todos beneficien, lo que queremos que todos beneficien. Y con esto creo que vamos a tener la conferencia oficial. Gracias por sus preguntas. I think we could go on for hours. De acuerdo